Vamos a tener una meditación que, no, como dije antes, no va a ser muy extensa. Vamos a Hebreos capítulo 4 y vamos a estar viendo allí de los versículos 9 hasta el 16 va a ser la lectura, que nos va a servir de base para lo que queremos enfocar. Hebreos, dije, 4, 9 al 16. Qué bueno que están aquí, ¿eh? Eso me gusta. Porque a veces nuestros cuerpos están aquí y la cabeza anda a kilómetros. Pero ya yo veo que ustedes están aquí completos. Vamos. Hebreos capítulo 4, verso 9 hasta el 16, nos dice de la siguiente manera. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Quiero leer esto de una manera que se entienda y síganlo de una manera comprensiva. Y así yo hablo menos. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hasta aquí la lectura. Quisiera que el hermano Daniel Santana eleve una breve oración para que el Señor tome control en este momento. En manos del predicador, que ese mensaje, Señor, sea un mensaje que provenga de ti, Señor, que ahonde en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar diciendo que la carta a los Hebreos, dentro de su tema central, está el sacerdocio de Cristo, de lo cual se oyen muy pocas enseñanzas. Yo creo que es importante conocer algo acerca de eso, ¿verdad? Porque si conocemos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro Señor, y también tenemos conciencia de que eres nuestro sacerdote, yo creo que nos iría mejor. Y a propósito de los días que estamos viviendo, yo creo que nos viene bien esta enseñanza. El autor a los Hebreos es desconocido. Algunos eruditos o investigadores de estos temas piensan que probablemente fue el apóstol Pablo que escribió esta carta. Pero de eso todavía no hay ninguna certificación ni conclusión que sea valedera. Por lo tanto, nos quedamos en que la carta fue inspirada por el Espíritu Santo y utilizó a un siervo de Dios que no sabemos cómo se llama todavía. Algunos también tienen la teoría que pudo haber sido Bernabé que la escribió. He oído a algunos maestros
bien preparados, pero lo que nos importa es que es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo y que es para edificación del pueblo de Dios. Amén. Esta carta, dentro de sus temas, está el estimular a aquellos hermanos que aún siendo cristianos, siendo creyentes, haber aceptado a Cristo, estaban viviendo vidas como de ambivalencia, o sea, yo soy, pero no sé si soy, es la idea. Y esta carta lleva precisamente a hablar acerca, uno de sus temas centrales, como les dije al principio, es el sacerdocio de Jesucristo. Y precisamente el tema que quiero compartir con ustedes hoy es Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Tema un poquito como medio extraño, ¿verdad? Que no, como que no, yo no lo oigo mucho. Pero a mí en particular me interesó y espero que a ustedes, pues, como fue a mí, les sea de bendición. Jesucristo como sumo sacerdote. Sumo sacerdote es solo uno de los muchos títulos aplicados al Señor Jesús, como se utiliza Mesías, Salvador, Hijo de Dios, Hijo de hombres, amigo de pecadores, etcétera, entre tantos nombres que tuvo Jesucristo. Cada uno se enfoca en un aspecto particular de lo que Él es y lo que eso significa para nosotros. O sea, cuando decía amigo de los pecadores, ¿qué es lo que está, cómo lo define? Como alguien que se identificó con los pecadores, ¿verdad? Como Mesías, todo entendemos. El Cristo que vino a tomar el lugar de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y así cada uno de los nombres que le aplicaron, Hijo de Dios, es lógico, es obvio, ¿verdad? Por ser el Hijo de Dios. En la epístola a los hebreos, Jesús es llamado sumo sacerdote. Es uno de la carta que más lo define y lo reconoce como sumo sacerdote. Por ejemplo, se habla de Jesús allí en el capítulo 2, verso 17, en el 4, 14 y otros tantos pasajes. Es importante que hablemos un poquito de la palabra sacerdote, qué significa, porque pudiera ser que tengamos conceptos errados por la cultura en la que nos hemos desenvuelto, nos movemos. Pero la palabra sacerdote conlleva dos significados principales. El primero significa uno que es mediador en los servicios religiosos, alguien que tiene que ver con llevar ese mensaje acerca de lo que cree. Por eso ustedes oyen hablar de un sacerdote, tiene un sacerdocio de tal cosa, hablando hasta de médico porque lleva un servicio, ¿verdad? Ese tiene un sacerdocio como médico, lo pueden escuchar. Ese es el primero. Segundo, uno que es santo o apartado para llevar a cabo esos servicios. Son dos significados distintos, ¿verdad? Uno que funciona como servidor y el otro que está apartado para llevar a efecto ese servicio. Donde primero encontramos esta palabra sacerdote en la Biblia es en Génesis 14, 18. Allí está expuesto para los que llevan anotaciones. No lo vamos a leer por razones lógicas. Que explica cómo Abraham, el amigo de Dios, entró en batalla para rescatar a su sobrino Lot, quien había sido capturado por el ejército de Elán. A su regreso, Abraham fue recibido por Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ustedes dirán, el hermano me está dando nombres rarísimos ahí. Melquisedec, Salem. Melquisedec se supone que fue uno de los sacerdotes antiguos de Jerusalén, de los primeros, ¿verdad? Y el término Salem que aparece ahí se refiere probablemente a la antigua ciudad de Jerusalén. Por eso ven ustedes, se encontrarán en la Biblia que habla de Melquisedec
como una orden sacerdotal. Dice que Abraham a su regreso fue recibido por Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo. Este hombre, cuyo nombre significa rey de justicia, bendijo a Abraham y al Dios Altísimo, quien le dio la victoria a Abraham. La victoria para poder rescatar a su sobrino Lot, de lo cual ya hablamos. En respuesta a esta bendición, Abraham le dio el diezmo de todo el botín de guerra a Melquisedec. No vamos a entrar ahora en los detalles de que el botín de la guerra que se tomaba, de todo lo que había. Eso ya ustedes lo han visto. Por este acto, Abraham reconoció la alta posición de Melquisedec como sacerdote de Dios. Años más tarde, Leví, el nieto de Abraham, fue elegido por Dios para ser el padre de la tribu sacerdotal también. Cuando la ley fue dada en el monte Sinaí, los levitas fueron identificados como los sirvientes del tabernáculo, con la familia de Aarón como los sacerdotes. O sea, ven ustedes diferentes familias involucradas en el sacerdocio. O sea, que es una función bíblica de los primeros tiempos de la humanidad. Bien, los sacerdotes eran responsables por hacer intercesión ante Dios por el pueblo, mediante la ofrenda de los muchos sacrificios que requería la ley. Entre los sacerdotes, uno era elegido como el sumo sacerdote. Es importante que lo tomen en cuenta. O el principal, el que los guiaba a los demás, como el sumo sacerdote, quien entraba en el lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación, para colocar la sangre del sacrificio sobre el arca del pacto, según narra Hebreos capítulo 9 y versículo 7. Por estos sacrificios diarios y anuales, los pecados del pueblo eran temporalmente cubiertos hasta que viniera el Mesías para quitar sus pecados de manera definitiva. Porque esto era un tente ahí, como decimos los dominicanos. Eso era darle una lavadita de cara y volvían a lo mismo, era una rutina lo que había. Por eso aclaramos, ¿verdad?, que estos eran sacrificios que se hacían tanto diariamente, lo hacía el sacerdote, como lo hacía anualmente. Hoy hay iglesias que practican este tipo de cosas, ¿verdad?, donde hay un sacerdote que vive haciendo cosas y haciendo sacrificios, incluso tienen prácticas similares, ¿verdad?, que entra una vez al año al lugar. Pero esto nada que ver con lo que dice la Biblia. Cuando Jesús es llamado nuestro sumo sacerdote, es con referencia a estos dos tipos de sacerdocios previos. Como Melquisedec, él es ordenado como un sacerdote aparte de la ley dada en el monte Sinaí, de acuerdo a como podemos confirmar en Hebreos capítulo 5 y versículo 6. Como los sacerdotes levíticos, Jesús ofreció un sacrificio para satisfacer la ley de Dios cuando Él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Hebreos 7, 26 al 27. Hermanos, ven ustedes que todos esos sacrificios previos a la venida de Cristo, a la primera venida de Cristo, y finalmente a su sacrificio en el Calvario, eran sencillamente símbolos o eran tipificaciones de lo que habría de suceder de manera definitiva con el Señor. A diferencia de los sacerdotes levíticos, quienes tenían que ofrecer continuos sacrificios, Jesús solo tuvo que ofrecer su sacrificio una sola vez, logrando así la redención eterna para todos los que vinieran a Dios a través de Él.
¡Qué bendición! ¿Cuántos dan gracias a Dios por ese sacrificio definitivo de Cristo? Alabamos a Dios, hermano. Por eso ustedes y yo estamos aquí hoy. Y estamos contentos y nos sentimos seguros y esperanzados de que no tenemos que hacer ya más nada, sino serles fieles a Cristo todos los días de nuestras vidas. Dirán ustedes, hermanos, pero usted nos leía en Hebreos capítulo 4, que nos habla allí del reposo. Es interesante que les hable un poco de esto, porque aquí hay como, no sé si una queja o un reclamo de parte de Dios a través del pueblo que le había conocido. Todos ustedes saben que el pueblo de Dios había sido repatriado a Egipto, había sido cautivo, ¿verdad? Y fue liberado de parte de Dios. Y estando allí, Dios llamó a Moisés y a Aarón para que los liberaran y los devolvieran a su ciudad, a su país natal, a Israel, ¿verdad? Y dice que por su incredulidad, ¿qué pasó? Ninguno entraron a lo que la Biblia define como el lugar de reposo, el lugar que la tierra fluye leche y miel. Por su incredulidad, todos murieron allí, excepto Caleb y Josué, ¿verdad? Dice la Biblia, que pudieron verlo. Entonces, por eso dice aquí el autor a los hebreos, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Ellos no pudieron entrar al primer reposo, pero para ti y para mí todavía queda un reposo, que es el reposo eterno ante la presencia de Dios. Esa es la Jerusalén nuestra, la Jerusalén celestial, que está para nosotros. ¿Pero qué es lo que nos está diciendo? Porque, versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ustedes y yo, hermanos, antes de venir a Cristo, estábamos estropeados del pecado, estábamos cansados del pecado, estábamos sumidos en el pecado y no encontrábamos vuelta casi para liberarnos. Como narra la historia del peregrino que iba siempre con un fardo pesado al hombro. ¿A cuántos de nosotros Dios quitó esa carga grande y poderosa, a unos más grandes, a otros menos grandes, pero a todos los que hemos sido redimidos, Dios nos quitó una gran carga? Entonces, a eso nos está llamando el autor de Hebreos. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, en otras palabras, como cayó el pueblo antiguo, que entró en murmuraciones, entró en desobediencia a Dios. Y ahí sigue el pasaje que yo espero que ustedes puedan analizarlo más a fondo y pudiéramos luego nosotros mismos ver mucho más detalle en otra exposición. Ven como dice el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta a lo más íntimo de nuestro ser. Ve las cosas que los médicos no pueden ver, la palabra de Dios. Y por eso es que nos está llamando a eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, estemos claros que el Señor nos exhorta a que estemos esperanzados en ese reposo permanente. Hebreos 9:12 nos dice, y no por sangre de machos cabríos, ¿verdad? Nosotros el sacrificio, que la liberación, la redención que hemos tenido es eterna en Dios. Y no ha sido, según dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención, dice la palabra. Hermanos, tú y yo creímos un día en Cristo,
y no tenemos más que seguir adelante. No tenemos más que seguir afianzándonos de esa fe que depositamos un día en Él para que podamos estar en el reposo eterno de Dios. Otro aspecto importante acerca del sacerdocio de Jesús. Cada sacerdote es designado de entre los hombres. Jesús, aunque es Dios desde la eternidad, se hizo hombre a fin de sufrir la muerte y servir como nuestro sumo sacerdote, según nos dice Hebreos capítulo 2 y versículo 9. Como hombre, Él estuvo sujeto a todas las debilidades y tentaciones que tenemos nosotros también. ¿Creen que sí o creen que no? Dice que Él fue sujeto a todas las pasiones humanas. Sufrió hambre, sufrió sed, sufrió cansancio, se afligió, tuvo momentos de depresión. Dirán ustedes, hermano, ¿el Señor Jesucristo? Sí, búsquenlo en la Biblia que está ahí. Jesús lloró, se afligió ante la muerte de Lázaro. Tuvo momentos difíciles como humano. Él las experimentó todas. Él estuvo sujeto a todas las debilidades y tentaciones que tenemos nosotros. ¿Para qué? Para que pudiera identificarse personalmente con nosotros en nuestras luchas. Hebreos capítulo 4 y verso 15. Jesús es el más grande de todos los sacerdotes, por lo que es llamado nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos 4, 14. Lo que debe generar en nosotros, hermanos, confianza plena para acercarnos al trono de su gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna o necesaria. Cuando ustedes y yo estamos en apuro, estamos en aprieto, estamos en necesidad, vamos a Cristo y vamos a encontrar ayuda en Él. De eso debemos estar seguros, porque Él es el gran sacerdote que intercede y está dispuesto a ayudarnos en cualquier situación. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Pregunto, ¿qué significa para ti que Jesús sea nuestro sumo sacerdote? Hebreos tiene muchos pasajes que describen a Jesús como el sumo sacerdote. Les voy a citar algunos. Capítulo 2, verso 17, capítulo 3, verso 1, capítulo 4, de los versículos 14 al 5 y versículo 10, capítulo 6, verso 20, capítulo 7, verso 11 al 8. Y así continúa. El oficio del sacerdote era importante en el sistema del Antiguo Testamento y se cumple a cabalidad en Jesús. En el sistema judío, un sacerdote mediaba entre el pueblo y Dios. Yo muy pequeño recuerdo haberle preguntado a mi mamá, creo que yo no tenía ni 6 años, pero desde muy pequeño era muy curioso. Mi mamá era muy religiosa, tradicional, de la tradición, en principio. Y ella siempre hablaba de Dios y hablaba de Dios y que no se acuesten sin rezar. Incluso tenía unas cruces, se usaban mucho antes, un juego de cruces, una más grande en el centro, como el Calvario, ¿no? Y 2 más pequeñas, y eso había que vestirla todos los años con una cinta. Me acuerdo como ahora. Ustedes ninguno tienen esa experiencia porque no vivieron ese ambiente. Pero yo lo viví muy pequeño. Pero siempre, desde pequeño, yo fui muy preguntón. Eso a veces me ha traído muchos problemas, pero he aprendido mucho. Gracias a Dios. Y recuerdo que le pregunté una vez a mi mamá, mire, ¿y quién es que conoce a Dios? ¿Y quién habla con Dios? Mi mamá era analfabeta, pero era un poquito despierta, ¿no? Porque era mi mamá. Ella me dice, bueno, dicen que son los sacerdotes que hablan con Dios. Para presentar la autoridad, ¿verdad?
Lo más importante era el sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo, en el día de la expiación, conocido además como Yom Kippur. Solo el sumo sacerdote podía entrar y antes de hacerlo tenía que hacer un sacrificio por él mismo. O sea, tenía que purificarse, tenía que limpiarse, porque si entraba con algo ya ahí de pecado, ahí se armaba el bollo, según dice. De esta manera, el sumo sacerdote era purificado y luego podía ofrecer los sacrificios de limpieza para la sangre, según nos dice Levítico capítulo 16. Y concluyendo casi, hermano, porque la hora se nos fue, Jesús como sumo sacerdote media por nosotros. ¿Le gustó esa? Su sacrificio es lo que proporciona la limpieza de nuestros pecados. La muerte de Cristo en el Calvario, la sangre derramada, es el remedio eficaz para curar el pecado de cualquiera que esté en condición pecaminosa, sin importar la magnitud del mismo, la gravedad del mismo. La sangre de Cristo limpia cualquier pecado. En lugar de una expiación anual o diaria, el sacrificio de Jesús es de una vez para siempre. No tiene que ser repetitivo. De acuerdo a como dice Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 18. Anótenlo ahí y lo leen al pasito. Jesús, como los sumos sacerdotes de los tiempos del Antiguo Testamento, se encuentra entre nosotros y Dios. O sea, como lo hacían los antiguos sacerdotes, ¿verdad? Que mediaban entre el pueblo y Dios. Y Él, Jesucristo hoy, tal como lo hacían esos sacerdotes en ese tiempo, Él está mediando entre nosotros y Dios. ¿Qué dijo Él? Me voy y estaré allí a la diestra del Padre esperando por ustedes. Él llevó a cabo el sacrificio necesario por nosotros. Jesús se mantuvo sin pecado, hermanos. Hebreos capítulo 4, verso 15. Por lo que no necesitaba ofrecerse un sacrificio por sí mismo, como lo hicieron los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Aquellos que han puesto su fe en Jesús han sido justificados por Él, según vemos en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21. Y ahora pueden entrar en la presencia de Dios sin ningún obstáculo. Esta mediación de Jesús es permanente y continua, hermano. El trabajo de Jesucristo es permanente a favor de su pueblo, a favor de su iglesia, a favor de sus hijos. Eso es lo que Él hace. Él está entre nosotros y el Padre, atento a nuestras necesidades, a nuestras situaciones. Esta mediación de Jesús es permanente y continua. Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 25 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Pongan atención a este pasaje. Los otros sacerdotes a los que nos referíamos, a los de la antigüedad y a los que pudieran aparecer ahora, llegaron a ser muchos debido a que por muerte no podían continuar. O sea, por mucho que durara uno de esos sacerdotes, duraba 100 años, tenía que venir otro y reemplazarlo. No podían continuar. Mas refiriéndose a Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Hermano, ¿no les anima eso? El sacerdocio de Cristo comenzó inmediatamente. Él se sacrificó en el Calvario por ti y por mí. Y es hasta que se encuentre con nosotros nuevamente. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar permanentemente a los que por Él se acercan a Dios. O sea que ahí entra, hermano, la salvación eterna para aquel que lo decide un día.
No hay que estar jugueteando con eso, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es su trabajo. Jesús también nos comunica la voluntad de Dios a través de sus enseñanzas y por medio del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14 y versículo 26. Nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo está con nosotros, delegado por el Padre y por el Hijo, para ser el instrumento que nos ayude a mantenernos a nosotros con la llama encendida y con la verdad absoluta que la tiene Dios. Así que, hermanos, no nos dejemos engañar ni confundir de falsos por ahí. Quizá lo más importante que los cristianos debemos entender hoy es que gracias a que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que podemos acercarnos a Dios con confianza, de acuerdo a lo que ya dijimos, Hebreos 4:16, ya no necesitamos pasar por mediadores terrenales. Usted no tiene que ir a donde ningún hombre, ni pastor, ni sacerdote, ni llámese como se llame, a decirle yo estoy pecando y necesito, o sea, puede usar a un hermano perfecto que lo ayude en oración por una situación, pero antes era exclusivo ir a ese mediador. Él era el que se encargaba. Si usted le caía mal y iba, mire, sacerdote, yo pequé, yo le dije una mentira al hermano X, yo quiero que usted interceda ante Dios por mí. Si usted le cayó mal a ese sacerdote, él mismo se embromaba porque no iba a interceder por usted. Pero ya gracias a Dios eso se quitó. Alabamos a Dios. Debido a nuestro sumo sacerdote tenemos la libertad y el privilegio de acercarnos a Dios cuando queramos, donde queramos y cuantas veces queramos hacerlos. Él está abierto para interceder por nosotros ante el Padre. Y eso es una gran bendición, hermano. No tenga vergüenza, confiésele a Jesucristo su falla, pero le digo un secreto, dígasela claramente como son, porque si no, no hace nada. No le vaya con agua, con paños tibios. Dígale la verdad porque él la conoce, pero si usted trata de disfrazársela, de maquillársela, él va a decir, ya viene otro hipócrita más delante de mí, parecido a Judas. ¿Recuerdan la hipocresía de Judas? Cuando el Señor dijo claramente, el que meta la mano en el plato conmigo, ese es. Y Judas le dice, ¿soy yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Eso es hipocresía. Dígale, Señor, yo mentí, Señor, yo robé, no hizo un atraco, pero usó algo en la oficina donde usted trabaja que no le pertenece a usted y no debió usarlo, por ejemplo. O el hermano se le comió la carne al otro hermano en la casa, que pequeño, eso sí usaba mucho. Yo pequé, Señor, hice esto, porque el Señor lo sabe. Y concluyo con esto. En los versículos 14 al 16 hay 3 elementos esenciales para mantenernos en reposo, hermano. Que es lo mismo que mantenernos tranquilos, sin tomar sedante, sin tomar drogas, sin tomar alcohol. Tranquilos. Hay 3 elementos esenciales para mantenernos en el reposo y en el reposo de Dios. Tranquilos, en paz. Número 1, estar seguros que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Estás tú seguro de eso? ¿O te parece que sí que puede serlo? Si no estás seguro, asegúrate hoy que hay oportunidad. En segundo lugar, tenemos que estar conscientes que Él conoce nuestras debilidades e intercede por nosotros. Lo que le explicaba antes. Él sabe de dónde tú y yo cojeamos. No le haga llante, no le haga guaje. Háblale claro, háblale. Jesucristo entiende el español perfectamente. Háblale en español. No esté disimulando. Ese es otro elemento. Él conoce nuestras debilidades e intercede por nosotros e irá ante el Padre. Mira al pobre Leonardo.
¿sabe? Le gusta a veces pasarse de cuchara, entra en la glotonería. Ten misericordia de él y ayúdalo a que coma menos. Por ejemplo. En tercer y último lugar, podemos acudir a él confiadamente. No importa lo que estemos pasando. Podemos ir al Señor, hermano, de manera confiada y Él nos va a atender, nos va a responder con seguridad. Que el Señor les bendiga, hermano. Nos pasamos unos minutitos, yo espero que se lo rebajo en el próximo. Amén. Dios les bendiga.